Muy buenas a todos los seguidores de Geopoder. Como no podría ser de otra forma, el odio al oso ruso es con peros. En el futuro hay que dejar abierta la puerta para volver a comerciar gas con Rusia. Esta puerta abierta está siendo objeto de una batalla en el seno de la Comisión Europea y de hecho la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, la española, está siendo objeto ahora mismo de un ataque por parte de la prensa internacional, de un escrutinio importante sobre su persona, pues que parece que ha estado muy dura intentando mantener esta cláusula que permita a un país volver a comerciar con los rusos en el caso de que ande en peligro el suministro energético de este país. Parece ser que de fondo está la cuestión de unos negocios que tiene la energética española Naturgy con una empresa rusa que se llama Novatek. En fin, interesante, vemos los paquetes de sanciones, pero claro, la gente al final se da cuenta de que a uno le puede caer un arbitraje internacional y meterse en un lío de bigotes que evidentemente hay que tratar de evitar como sea. Y esto es lo que está tratando de evitar Teresa Rivera al servicio de el capitalismo de español, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces ahí lo dejamos, que los principios se tienen, los valores se tienen, pero si tienen que ser un poco líquidos, pues que lo sean. Con relación al conflicto entre Irán y el dueto Israel-Estados Unidos, hemos comentado ya mucho en programas anteriores. Hay muchos criterios que se han estado lanzando este mismo fin de semana y si acaso yo quería traerles, además de las que ya les aporté, sobre todo el criterio de la brecha tecnológica, quisiera aportarles pues algunos criterios más, ¿no? Acuérdense que Trump en su primer mandato se presentó como el presidente norteamericano que no había iniciado guerras, ¿no? Al contrario que Obama, al contrario que Clinton, pues bueno, salvo ese golpe de mano que dio en su momento a terroristas en Siria, la verdad es que poco más supimos que hubiera hecho el mandatario norteamericano en su primer mandato. En este segundo mandato empieza con un golpe fuerte a Irán y ahora la cuestión es ver, evidentemente, si esto va a acabar derivando en una guerra a gran escala, y entonces se va a equiparar a los presidentes demócratas y va a traicionar en ese sentido a su base social, a la base MAGA, ¿no? Que la hemos visto muy protestona en redes sociales porque es algo que no les complace ni lo más mínimo que estén ocurriendo estos ataques contra Irán. Pero bueno, esto lo vamos a tener que ver porque recuerden ustedes, y ha sido un antiguo primer ministro israelí, Ehud Barak, que ha dicho que los Estados Unidos nunca ganan una guerra. Y yo me he quedado así pensando y digo, bueno, pues no le falta razón, ¿no? Tenemos Corea, tenemos Vietnam, tenemos Afganistán, tenemos Irak antes de Afganistán, en fin, hay una serie de enfrentamientos que se han iniciado y en los cuales Estados Unidos ha dejado la cosa en una suerte de negocio, lo ha dejado en una situación compleja, pero no ha llegado a solucionarlo. Y esto es algo que yo creo que es un apunte muy, muy fino por parte del antiguo primer ministro israelí que les traigo yo a la mesa. También otro criterio que les quiero poner sobre la mesa es que hay un enfrentamiento dentro de la propia administración Trump. Y parece ser que ahora mismo el dúo de Marco Rubio, el secretario de Estado, y de J.D. Vance, el vicepresidente, son partidarios de darle caña a Irán, vamos a ponerlo de una manera llana, y sin embargo, en el caso de Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, y en el caso también, en cierta medida, de Pete Hegseth, el secretario de Defensa, no lo tienen tan claro, ¿no? Y parece que hay ahí un enganchón, ¿no?, en el seno de la administración Trump, que es importante que sigamos. Y bueno, hay una escena terrible, ¿no?, bajando de un avión de Donald Trump o subiendo un avión, es en un aeropuerto donde le ponen el micrófono y le preguntan, oye, dice tu directora de Inteligencia Nacional que no está claro que haya armas en Irán, ¿a ti qué te parece? Dice, mi directora de inteligencia se equivoca y no tiene razón. Y lo dice directamente a la cámara, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta tensión y es natural porque sabemos que la base MAGA no es partidaria de que esto ocurra, ¿no? Muchos analistas, tercer criterio que les pongo en la mesa, están subrayando ese viaje de los iraníes a Moscú. Yo esto no lo considero tan importante y donde lo que sí que veo es la sombra alargadísima de China. Es decir, al final esto es un enfrentamiento, vamos a exagerar quizás un poco, pero un enfrentamiento proxy del gran conflicto geopolítico del siglo XXI que son China y los Estados Unidos de América. Recuerden que el 90% de las ventas de crudo
crudo de los iraníes van a un solo país, que se llama China. Tienen un acuerdo firmado de 400.000 millones de dólares y al final, pues bueno, la sombra alargada de China en todo este conflicto yo por lo menos la veo muy clara y creo que es importante subrayarlo. Tenemos que ver arriba, ¿no?, cuál es el conflicto geoestratégico y geopolítico, que los dos son importantes, que es el conflicto entre los norteamericanos y los chinos. Bueno, otro criterio que les apunto, sumisión total de la Comisión Europea. Ahí hay un mensaje de Ursula von der Leyen que dice no solo lo de la semana pasada, Donald tiene razón, el problema son los chinos, sino que esta semana también le felicita por los ataques a Irán y demás, ¿no? Se está alineando claramente la Unión Europea a, como no podía ser de otra forma, los norteamericanos. Ya comentábamos de fondo cómo qué eurocampeones vamos a tener si los norteamericanos no consumen los productos y los servicios creados por los eurocampeones. Si estamos esperando que nos compren los indios y que nos compren los chinos, pues la llevamos clara, ¿no? Bueno, la respuesta, quinto y último criterio, la respuesta que le queda a Irán, ya saben ustedes la que es, les queda una, la brecha tecnológica es la que es, pueden aguantar un poquito o muchito, pero al final la respuesta es el terrorismo y de ahí, pues bueno, esa elevación del peligro que le manda la Secretaría de Estado norteamericana a todos sus ciudadanos por todo el mundo, diciendo cuidadito que estos van a responder, pero van a responder de la manera que pueden responder cuando no tienen capacidad tecnológica en la mesa, en definitiva, con el terrorismo. Ahí les apunto estos 5 criterios que creo que son interesantes para poder seguir interpretando, ¿no?, todas las noticias que vayan ustedes leyendo. Un comentario que la semana pasada, cuando tratamos que se había enviado un informe del FBI por parte de Kash Patel al Comité de Asuntos Judiciales del Senado norteamericano sobre injerencia china en las elecciones del 2020, se me había olvidado comentar algo que es importantísimo, y es que Trump ha nombrado un fiscal para investigar el posible tongo de las elecciones del 2020. Es decir, ya se ha oficializado la investigación de si hubo tongo o no hubo tongo. Este es un tema que cuando uno lo comentaba en redes era castigado y probablemente todavía sea castigado por decirlo. Pero ahora mismo no solo hay un papelito, un informe que está en las manos de los senadores que dice que los chinos intervinieron y mucho en las elecciones del 2020, sino que hay ahora mismo un fiscal que se ha puesto a investigar cuáles fueron las trampas que se produjeron o no se produjeron, que esto habrá que demostrarlo, en las elecciones del año 2020. En clave europea no podemos dejar pasar algo muy importante. No sé si es verdad, pero es cierto que en muchos medios vemos reflejado ahora mismo una posible crisis institucional en la Comisión Europea, una Comisión Europea que podría perder el apoyo del Parlamento Europeo por eso que están haciendo ahora mismo desde el Partido Popular Europeo, que es rebajar, ¿no?, toda la legislación verde, la legislación medioambiental que había venido impulsando la Comisión Europea en el primer mandato de Ursula von der Leyen. Esto parece que está enfadando mucho a diferentes socios, evidentemente, empezando por la izquierda, los socialistas europeos, los verdes, que aunque no están directamente implicados ahora mismo en el reparto de los comisariatos y de los comisariados, pero sí que es cierto que los verdes también apoyan el Parlamento Europeo. Pues hay un cabreo ahí monumental porque el Partido Popular Europeo está ahora mismo, pues como hemos dicho, sirviendo a las empresas, sirviendo al business, tratando de que Europa vuelva a ser competitiva. Hemos comentado esto para tenerlo siempre el criterio en la cabeza, de la Europa digital y verde del primer mandato a la Europa competitiva y segura del segundo mandato para darle gusto a la industria alemana. Esto se está produciendo, mientras tanto los ciudadanos ahí siguen mirando y como ven que no hay cambios que les favorezcan ni para solventar sus problemas económicos ni para solventar la crisis de identidad que se vive en las calles europeas, pues bueno, todas las opciones estas de la denominada extrema derecha pues siguen y seguirán durante una temporada bastante fuertes en los procesos electorales. En definitiva, tenemos una semana muy animada. Creo que el fin de semana les hemos ofrecido bastantes píldoras para analizar lo que está ocurriendo. Por favor, no se pierdan en los titulares, por favor, quédense en los criterios de fondo para interpretar el titular, porque si no uno se pierde, se pone nervioso y lo van llevando al huerto sin que uno se dé cuenta.
Bueno, le envío un saludo a todos nuestros seguidores en las diferentes plataformas, en el canal 33 de Madrid, en Teledonosti en el País Vasco, en las nuestras propias, en locals.com y en geopoder.net y, como no, también en YouTube. Y también, que no se me olvide, en TikTok, donde también subimos algunos cortos que a veces vuelan bastante bien. Un abrazo para todos los interesados en la geopolítica realista, para gente inteligente y con criterio. Un abrazo muy fuerte.